El mundo de mañana, la Iglesia de Dios Universal presenta a Herbert W. Armstrong, embajador de la paz mundial, reconocido internacionalmente, visitando a líderes prominentes de todo el mundo, discutiendo la causa de los problemas mundiales y proclamando las buenas nuevas de El mundo de mañana. Damas y caballeros, Herbert W. Armstrong. Muchos se han preguntado, ¿dónde está la verdadera iglesia original hoy en día? ¿Dónde está la verdadera iglesia original? Ahora, Jesucristo había dicho cuando Él estaba en la tierra, edificaré mi iglesia, y Él la construyó. Pero Él no dijo iglesias, Él no dijo muchas denominaciones diferentes, cada uno hablando algo diferente. Él dijo una iglesia y es un solo cuerpo, y la Biblia dice que todos están hablando la misma cosa. No hay división. Bueno, Jesús lo construyó. ¿Qué le ha pasado? ¿Dónde está hoy? Hay una profecía en segunda de Tesalonicenses, el 2 capítulo y versículo 3. Nadie os engañe de ninguna manera, porque aquel día, la segunda venida de Cristo, no vendrá sin que primero haya apostasía. Una apostasía de la iglesia. No porque la iglesia se apartara, sino porque mucha gente se apartaría de la iglesia. Ahora, la gran comisión que Jesucristo le dio a la iglesia se encuentra en Marcos, el capítulo 16, versículo 15. Él dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero, ¿qué evangelio iba a predicar la iglesia? En Marcos, el primer capítulo, versículos 14 y 15, encontramos ese evangelio, el comienzo del evangelio de Jesucristo. Ahora, después de eso, Juan el Bautista está hablando. Fue puesto en la cárcel. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio. Pero, ¿qué evangelio? Predicando el evangelio del reino de Dios, el reino de Dios, y diciendo que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y luego dijo, arrepentíos vosotros y creed en el evangelio. ¿Cómo puede la gente creer en el evangelio si no lo han escuchado? Y ahora quiero mostrarles, mis amigos, que ese evangelio no ha sido predicado por 1900 años hasta que este programa salió al aire, lo crean o no. Es cierto. Alrededor del año 53 después de Cristo, Pablo escribió a las iglesias de Galacia, Gálatas 1, 6, 7. Me maravillo de que tan pronto os hayáis apartado del que os llamó a otro evangelio. Ya se estaba suprimiendo el verdadero evangelio, que no es otro, pero habría algunos que le perturbarían y pervertirían el evangelio de Cristo. Ese no es un evangelio de hombres acerca de Cristo, es el evangelio de Cristo. Ahora, en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 4, el apóstol Pablo dijo, porque si el que viene predica otro Jesús, un Jesús falso, un Jesús que abolió los mandamientos de su Padre, que hizo exactamente lo contrario de lo que hizo el Jesús del que leen en la Biblia, o si reciben otro espíritu que no han recibido u otro evangelio, entonces habló de recibir otro evangelio, porque tales son falsos apóstoles, obreros engañosos que se transforman en apóstoles de Cristo. 2 de Corintios 11, del 13 al 15, afirmando ser discípulos o ministros de Cristo. Y no es maravilla, porque Satanás mismo se ha transformado en ángel de luz, pretendiendo ser un ángel de luz. Por tanto, no es gran cosa que su ministro, los ministros de Satanás, sean transformados en ministros de justicia. Así que esa era la profecía de lo que iba a suceder y de la apostasía. Eso estaba por llegar. Ahora, el capítulo 24 de Mateo en los versículos 4 y 5. Y Jesús dijo a sus discípulos en aquel tiempo, mirad que nadie os engañe. Él estaba hablando de su tiempo en el primer siglo. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo. Muchos vendrían en el nombre de Jesús, haciéndose pasar por sus ministros y diciendo que Jesús era el Cristo y engañarían a muchos. Eso ha sucedido y ha continuado hasta el día de hoy. Muchos están predicando acerca de Cristo, diciendo que Él es el Cristo y todavía engañando a muchos. Ahora bien, ¿cómo puede ser eso? Han estado predicando un evangelio completamente diferente. Sucedió que el verdadero evangelio fue suprimido
y el mundo comenzó a escuchar un evangelio completamente diferente. Comenzaron a escuchar un evangelio de hombres acerca de Cristo. No el evangelio de Cristo, el evangelio de los hombres acerca de Cristo, sino que el evangelio de Cristo era acerca del reino de Dios. Ese es el evangelio que él proclamó. En el capítulo 12 del libro de Apocalipsis y en el versículo 9, y fue arrojado el gran dragón, esa serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Entonces el mundo entero ha sido engañado y han sido engañados por un falso evangelio de hombres acerca de Cristo. Ahora, ¿qué le sucedió entonces a la verdadera iglesia? Se levantaron iglesias falsas, muchas de ellas, muchas denominaciones. Hoy en día se encuentran en todo el mundo. La verdadera iglesia era una iglesia perseguida. Jesús la llamó el pequeño rebaño. Era una iglesia pequeña, no una gran iglesia grande. Era una iglesia pequeña y perseguida. Ahora, en el versículo 13, el mismo capítulo 12 de Apocalipsis, leemos de esa iglesia. Y cuando el dragón, les acabo de leer, el dragón era Satanás. El diablo vio que había sido arrojado debajo de la tierra, persiguió a la mujer o a la iglesia que dio a luz al hijo varón. Hablando de la verdadera iglesia perseguida entonces por Satanás el diablo. Ahora, Jesús predijo en la historia de la verdadera iglesia y en todo ese panorama, la historia de la iglesia descrita por Jesucristo en sus propias palabras en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Y él usó las 7 iglesias de Asia Menor allí como una imagen y un tipo de las 7 eras diferentes de la iglesia que iban a seguir en ese tiempo. El libro de Apocalipsis registra 7 mensajes a 7 iglesias que existían en Asia Menor hacia finales del siglo I después de Cristo. Estas iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, estaban ubicadas a lo largo de una de las rutas de correo del antiguo Imperio Romano. Los jinetes seguían la ruta, llevando mensajes de pueblo en pueblo. Los mensajes a las 7 iglesias tienen palabras de aliento y corrección y muestran claramente las características dominantes de cada una de las congregaciones en ese momento. Pero estos mensajes estaban destinados a un público más amplio que los cristianos de los pueblos pequeños. Son una serie de profecías notables por las cuales el futuro de la verdadera iglesia fue predicho en forma de bosquejo desde el día en que comenzó en el día de Pentecostés del año 31 después de Cristo, hasta la segunda venida de Cristo. La historia de la iglesia caería en 7 épocas distintas, cada una con sus propias fortalezas y debilidades y sus propias pruebas y problemas especiales. Así como un mensaje podía pasar a través de la ruta de correo de Éfeso a la Odisea, así también la verdad de Dios pasaría de una era a otra. Era como una carrera de relevos en la que el testigo se pasa de corredor a corredor, cada uno poniendo su granito de arena hasta llegar a la meta. No ha sido una carrera fácil. Los siervos de Dios a menudo tenían que correr frente al ridículo y la persecución mientras se esforzaban por mantener viva la verdad que les había sido confiada a través de los siglos. La iglesia siguió adelante, y durante las pruebas del momento, siempre esperando el día en que su fe y coraje fueran recompensados. Ahora, desde el año de alrededor del 50 después de Cristo, y la carta que acabo de leerles de Gálatas, el primer capítulo está escrito alrededor del año 53, y desde ese tiempo por 100 años hasta el 150 después de Cristo, parece que prácticamente toda la historia de la iglesia y la historia acerca de la iglesia y lo que le sucedió de esta verdadera iglesia original se perdió. Yo lo llamo el siglo perdido de la historia. Los eruditos e historiadores de la Iglesia reconocen que los eventos en la Iglesia cristiana primitiva entre los años 50 y 150 después de Cristo solo se pueden ver en un contorno vago, como si estuvieran oscurecidos por una niebla espesa. El notable erudito inglés Samuel G. Green, en A Handbook of Church History, escribió: los 30 años que siguieron al cierre del canon del Nuevo Testamento y la destrucción de Jerusalén son en verdad los más oscuros en la historia de la Iglesia. En el curso de la historia cristiana, William J. McLaughlin escribió:
Pero el cristianismo mismo había estado en el proceso de transformación a medida que progresaba y al final del periodo era, en muchos aspectos, bastante diferente del cristianismo apostólico. En la historia, la iglesia cristiana, Philip Schaff escribió: los 30 años restantes del primer siglo están envueltos en una misteriosa oscuridad iluminada solo por los escritos de Juan. Este es un periodo de la historia de la iglesia sobre el que menos sabemos y nos gustaría saber más. Pero si miramos de cerca a través de esta niebla, podemos comenzar a ver lo que estaba sucediendo. El mundo en el que Cristo fundó su iglesia era el mundo del Imperio Romano, el imperio más grande y poderoso que jamás había existido. Se extendía desde Gran Bretaña hasta los confines de la actual Turquía, abarcando a pueblos de muchos orígenes y culturas diferentes bajo un mismo sistema de gobierno. La mano gobernante de Roma era firme, pero los pueblos sometidos disfrutaban de una considerable libertad dentro del ámbito del derecho romano. Siempre que todos los ciudadanos y pueblos conquistados rindieran el debido homenaje al emperador romano, también se les permitía practicar sus creencias religiosas y adorar a los dioses de sus antepasados. Después del día de Pentecostés, los apóstoles comenzaron a seguir las instrucciones de Cristo de ir a todo el mundo predicando el evangelio del reino. Una vez que el cristianismo se extendió de Judea a las tierras gentiles del norte, comenzó a encontrarse con aquellos que practicaban las religiones paganas de Babilonia, Persia y Grecia. Muchos de los que se llamaban cristianos no se habían convertido verdaderamente, pero a lo largo de este periodo, todos los que se llamaban cristianos sufrieron mucho a manos de las autoridades romanas porque se negaron a adorar al emperador. Los judíos de Palestina finalmente se rebelaron contra las autoridades romanas. La rebelión fue reprimida y Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo. Un pequeño número de cristianos verdaderos de Jerusalén huyó a través de las montañas a la seguridad de Pela. En algún momento, durante esos primeros 2 siglos, la batuta fue pasada de la era de Éfeso a las personas que Dios había llamado a la era de Esmirna de su iglesia. Impotentes, a menudo perseguidos y rechazados como herejes. El mundo los perdió de vista. En cambio, surgió del siglo pasado una iglesia que crecía constantemente en popularidad, pero cada vez se alejaba más del evangelio que Jesús enseñó. La persecución continuó en varias ocasiones bajo los romanos hasta el siglo IV, cuando Constantino reconoció a la iglesia como religión oficial del imperio. Pero la iglesia que él reconoció ya era muy diferente de la iglesia que Jesús fundó. Una vez que Constantino los reconoció, esta iglesia dedicó energías renovadas a llevar su mensaje al mundo. Maestros y predicadores fueron a todas partes del Imperio Romano con un mensaje acerca de Cristo. Miles, tal vez millones, escucharon este evangelio y creyeron en él. Pero no era el evangelio del reino de Dios. El emperador Constantino murió en el año 337 después de Cristo. Poco más de 300 años después de que Cristo fuera crucificado, él había dado su bendición a una iglesia que afirmaba ser la que Cristo fundó. Ahora que estaban libres del temor a la opresión, los perseguidos se convirtieron en perseguidores. Aquellos que se atrevían a estar en desacuerdo con su doctrina eran marcados como herejes dignos de castigo. En el año 365 después de Cristo, el Concilio de la Odisea escribió en uno de sus cánones más famosos: los cristianos no deben judaizar descansando en el día de reposo, sino que deben trabajar en ese día más bien, honrando el día del Señor. Pero si alguno fuere hallado judaizante, sea anatema de parte de Cristo. El pequeño remanente de cristianos de la era de Esmirna huyó una vez más en busca de la libertad religiosa que necesitaban para practicar sus creencias. Y así, el testigo pasó de los cristianos de Esmirna a los de la época de Pérgamo. Estos habían sido llamados a llevar la verdad a través de uno de los periodos más difíciles de la historia, la Edad Media. El poder y la influencia de la gran Iglesia universal se extendieron por todas partes, empujando a los que se aferraban a la verdad de Dios cada vez más lejos en el desierto. 1000 años después de que Jesús había fundado su iglesia, el remanente exhausto de la era de Pérgamo entregó la batuta.
La era de Tiatira tuvo un comienzo vigoroso, predicando el arrepentimiento en los valles alpinos del sur de Francia y el norte de Italia. Muchos escucharon y se convirtieron. Las autoridades religiosas reaccionaron rápidamente a este desafío. Los líderes de la iglesia verdadera fueron arrestados, algunos fueron martirizados. Después de la muerte de sus primeros líderes, la iglesia entró en un declive temporal, pero emergió una vez más bajo el liderazgo dinámico de Pedro Baldo. Durante varios años en el siglo XII, florecieron en los valles alpinos, predicando la verdad que tenían. Los folletos y artículos fueron escritos y copiados a mano. Esto fue todavía antes de los días de la imprenta. Una vez más, la persecución siguió a medida que toda la fuerza de la Inquisición se sentía en los valles pacíficos, que una vez había proporcionado un refugio seguro para la obra de Dios. Mientras tanto, el mundo estaba cambiando. Se habían inventado la imprenta y se comenzaba a aumentar el conocimiento. La Reforma protestante sumió a Europa en un conflicto religioso a medida que las guerras religiosas se extendían por todo el continente europeo. Durante la Edad Media, muchos refugiados huyeron a la relativa seguridad y tolerancia de Inglaterra. Entre ellos había miembros de la Iglesia verdadera. Trajeron consigo sus doctrinas y creencias, especialmente el conocimiento del sábado. Los estrictos puritanos que observaban el domingo se resistieron, pero a pesar de una creciente ola de oposición. A principios del siglo XVII había varias congregaciones pequeñas que guardaban el sábado en Inglaterra. Jesús estaba levantando la quinta era de su iglesia, Sardis. La Inglaterra protestante se volvió cada vez más intolerante con los disidentes, incluidos los que guardaban el sábado. La verdadera iglesia en Inglaterra se marchitó y casi se extinguió. Pero al otro lado del océano, los hombres comenzaban a descubrir un nuevo mundo. Stephen Mumford, miembro de una iglesia que guardaba el sábado en Londres, dejó Inglaterra para ir a Newport, Rhode Island, en 1664. Al no encontrar a nadie que guardara el sábado, Mumford y su esposa comenzaron a tener comunión con la iglesia bautista de Newport. Varios miembros de la congregación que guardaba el domingo se convencieron de que ellos también debían observar el sábado. Se convirtieron en la primera congregación que guardaba el sábado en Estados Unidos. Otros se unieron a ellos en su creencia a medida que Dios comenzó a llamar más a su obra en el Nuevo Mundo. A mediados de los años 1800 se podían encontrar congregaciones que guardaban el sábado en todo el Medio Oeste. Trasladaron su cuartel general a Marion, Iowa, y luego a Stanberry, Missouri. Se publicó una revista, The Bible Advocate, y sus esfuerzos dieron algunos frutos. Surgieron pequeñas congregaciones en todo el país. Y así fue como en algún momento del siglo XIX, una pequeña congregación de la verdadera Iglesia de Dios se estableció en el Pacífico Valle de Willamette, en Oregón. Eran granjeros sin educación formal, carecían de ministros capacitados para enseñarles y guiarlos, pero tenían el nombre de Iglesia de Dios y guardaban fielmente el día de reposo. La Iglesia de Dios había recorrido un largo camino a través de los siglos turbulentos. Desde el día de Pentecostés era débil y carecía de influencia. Años de persecución y transigencia habían pasado factura. Se había perdido mucha verdad, pero había mantenido el rumbo en el valle de Willamette. Esperaban. Se acercaba la hora de que el bastón de mando volviera a pasar a manos de aquellos a quienes Dios llamaría para llevar a cabo su obra del tiempo del fin. A medida que la humanidad se acercaba al final de 6,000 años de mal gobierno de la tierra por parte de Satanás, la Iglesia de Dios tenía que estar lista para una nueva y crítica fase de la obra. Jesús había profetizado que antes de que llegara el fin, el verdadero evangelio del reino debía ser predicado a todo el mundo como testimonio. A medida que aumentaba el conocimiento del hombre, se comenzó a desarrollar la tecnología mediante la cual una voz podía clamar y ser escuchada en todo el mundo. Y así como Dios había levantado a Elías y a Juan el Bautista como sus mensajeros especiales, ahora levantó a un hombre para que trabajara en el poder y el espíritu de Elías,
preparando el camino para la segunda venida de Cristo. Así que ahora, ¿dónde está la verdadera iglesia hoy? ¿Dónde está esa iglesia hoy? Ustedes tienen que saber qué buscar, saber cuál es la verdadera iglesia, e incluso en la historia, y ha tomado muchos meses y muchos años de investigación para darles la historia que les acabamos de mostrar. Ahora, 12 veces en el Nuevo Testamento se da el nombre de la iglesia, es la iglesia de Dios. Es la iglesia de Dios, no la iglesia del hombre. No lleva el nombre de un hombre, no lleva el nombre del tipo de organización de la iglesia como se llaman las iglesias hoy en día. Ahora en Apocalipsis 12 y versículo 17 leemos: y el dragón se enfureció contra la mujer y fue a hacer guerra contra el remanente de su descendencia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. La verdadera iglesia entonces no solo es una que se llama la iglesia de Dios, sino que es una que guarda y obedece los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora, Jesucristo es la palabra de Dios y la Biblia es la palabra escrita de Dios. Y la verdadera iglesia está guardando sus mandamientos y creyendo en la Biblia y creyendo lo que la Biblia dice. Solo hay una iglesia de este tipo en la tierra hoy en día. Y yo llegué a entrar en esa iglesia, ese pequeño remanente de esa gente que les ha sido descrita a ustedes, allá en el valle de Willamette, en Oregón, allá en el año de 1927, en el tiempo de mi propia conversión, y de ese remanente ha crecido ahora una iglesia que está por todo el mundo. Se ha aprovechado de los métodos modernos de diseminar el evangelio y de todos los mecanismos modernos de la radio, la televisión y la imprenta, y ha crecido en todo el mundo hasta convertirse en la Iglesia de Dios Universal. Ahora publicamos muchas revistas, pero la que quiero mencionar se llama La Pura Verdad. Es una de las revistas de circulación masiva más grandes del mundo, y creo que es una de las mejores revistas publicadas en la Tierra hoy en día. Ahora, para terminar, quiero ofrecerles un folleto. ¿Qué es el verdadero evangelio? El mundo ha perdido el verdadero evangelio. Ahí es donde se descarrió en primer lugar. Fue a un evangelio diferente. He aquí un breve folleto. ¿Qué es el verdadero evangelio? Necesitas entender eso porque el mundo ha sido engañado con un falso evangelio acerca de Cristo. En lugar del evangelio de Cristo, que es el evangelio que Cristo trajo, Cristo fue un mensajero que trajo ese mensaje de Dios. Él era el mensajero. La gente predica acerca del mensajero hoy en día, pero se olvidan de predicar algo acerca de su mensaje. Ahora, aquí hay una copia del último número en este momento de la revista La Pura Verdad. Ahora, me gustaría enviártela y no hay ninguna solicitud de dinero. Es absolutamente gratis. No hay precio de suscripción a La Pura Verdad. No conozco ningún otro programa que utilice ese tipo de política. Espero que notes la diferencia. Así que, hasta la próxima. Herbert W. Armstrong. Adiós, amigos.